Hoy tenemos una invitada de la casa, una finestrera de la casa desde los inicios de la Finestra Cultural hace años en el programa de radio en Barcelona. Nos ha acompañado en la transformación también de este programa, luego que ha pasado a formato podcast, luego viene a la casa de Auténtica Radio como radio online y ahora en estas nuevas aventuras a través del canal de YouTube. Nos acompaña Isabela Méndez, que ya en varias ocasiones, tocando diversos temas, ha estado aquí con nosotros. Isabela Méndez, para quienes no la conocen, es actriz, cantante, narradora oral, tiene más de 30 años de carrera artística, ha vivido en Inglaterra, en Nueva York, en Barcelona, actualmente reside en Málaga, la Costa del Sol. Ha hecho muchísimo teatro, cine, televisión, protagonista de novelas, dibuja, pinta, escribe, poeta, bueno, risoterapeuta. Y el tema que nos trae hoy en la Finestra Cultural, para hablar un poco de resiliencia y de reinventarse, es específicamente cómo hace todo esto. Y ustedes dirán, ¿cómo hace todo esto? Bueno, porque aparte de tener un talento enorme, Isabela tiene discapacidad visual, ¿vale? Esto claramente es un resto visual de un 3% en el ojo izquierdo y menos del 10% en el ojo derecho. Hoy hablaremos específicamente de baja visión para quienes nos escuchan en todo el globo de la Tierra a través de Auténtica Radio y que no han escuchado hablar de este término baja visión, pues hoy se van a enterar escuchando este episodio de qué va. Así que vamos a darle la bienvenida a Isabela, una artista integral que ve más allá. Bienvenida, Isabela. Muchísimas gracias, Sol. Es una alegría enorme estar en tu programa. Sabes que tu programa es mi favorito. Así que para mí, bueno, me siento muy honrada y muy feliz también de que le des voz a este tema. Sí. Isabela nos ha acompañado en diferentes ocasiones hablando de narración oral, hablando de poesía, hablando de teatro, de risoterapia, pero en esta ocasión hemos querido darle voz al tema de bueno, reinventarse, la resiliencia, el seguir, el continuar a pesar de las vicisitudes, las dificultades y en este caso específicamente la baja visión en tu caso. Se dice fácil, hay unos índices enormes de baja visión a nivel mundial y quiero que seas tú la portavoz desde tu experiencia, además a lo largo de los años de tu carrera artística, de la mano de la baja visión. Eh, Siempre destaco cuando te entrevisto el talento enorme que tienes para crear, para dibujar, en el escenario, para desenvolverte en el escenario. Y todo esto con baja visión. Muchas personas no lo saben y quiero que seas tú quien nos cuente. Correcto, Sol, sí, tengo baja visión. Para poner un poquito en contexto a la gente, nací con atrofia bilateral del nervio óptico y nunca vi más de un 50%, con lo cual todo lo que tuvo que ver con mi escolaridad fue ya un desafío interesante, porque aún sentándome en el primer puesto digamos, de la primera fila y en el centro, muchas veces yo tenía aún así que levantarme con mi cuaderno y pegarme al pizarrón para ver qué decía. O pedirle los apuntes a mis amigos, porque además yo era una niña muy bien portada, así que no me iba a pasar ninguna lección. Y, y en aquel entonces no existían las facilidades que existen ahora. No contábamos con ordenadores, teléfonos móviles, con ese tipo de artilugios maravillosos por los cuales ahora nos estamos uniendo tú y yo en esta conversación. Y a mí me tocó de manera bastante rudimentaria tener que solventar ese tipo de situaciones, porque pues la escolaridad eh, entonces entraba básicamente por los ojos y por una escritura manual. Y después de bastantes años tuve otra pérdida visual
hace como unos 24 años, 23 años, y me quedé entonces viendo por el ojo izquierdo 3%, es decir, hay un 97% de discapacidad visual en el izquierdo, y en el derecho veo más o menos un 10%, quizás un poquito menos, con lo cual hay una discapacidad del 90%. Y, y es una aventura, es una aventura vivir el cotidiano, para todos lo es, y todos tenemos muchísimos desafíos. Ahora, tener una discapacidad o una diversidad sensorial, como en mi caso tiene que ver con la vista, sí es un desafío, un reto bastante complejo, tomando en cuenta que a nosotros nos entra el 90% de la información de manera visual y que estamos Correcto. en un emporio visual, porque la era que estamos recorriendo ahora va toda a través de pantallas y ordenadores y mira, es complejo, es una aventura, por decirlo poco, interesante. Sí, además, a mí me causa mucha admiración saber que esta enorme carrera que tienes, conocerla además también de primera mano, que has venido ejerciendo a lo largo de los años en ciudades, en diferentes ciudades del mundo, Caracas, una ciudad, bueno, llamada la ciudad de la furia, eh, Nueva York también y Barcelona. Bueno, creo que Barcelona es lo más amable de las últimas dos que he mencionado, pero ¿cómo fue esta experiencia a nivel artístico además y personal, como reto personal, tener que desenvolverte en estas ciudades con tan baja visión y siendo, bueno, independiente, ¿no? Hacerlo por ti misma, sin ningún tipo de apoyo por Lazarillo, por ejemplo, sino asumiendo tu baja visión y aprendiendo a desenvolverte en estas grandes ciudades con las pocas herramientas que existían en ese momento. Ujú. Mira, hay muchas cosas interesantes en el camino. Una de ellas, que por un lado es una bendición y por otro ha sido complejo, es que a mí no se me nota nada a primera vista, a menos de que Ujú. tú seas una persona cercana a mí y me veas desenvolviéndome en el cotidiano o me toque alguna situación particular como entrar en una tienda o ver alguna cartelería que no la puedo distinguir. Tú nunca dirías, esta chica tiene una discapacidad visual del 90%, jamás, porque como no es ocular, sino que se Ujú. trata de los cablecitos de los nervios ópticos, los ojos están bien, y la señal llega, yo siempre digo, entre cubista e impresionista. Depende del tipo de luz, depende de la distancia, de los contrastes de las cosas, y depende del cansancio también que tenga yo ocularmente. Entonces, ¿cómo ha sido? Ha sido, yo creo que todas las personas que tenemos algún tipo de diversidad, bien sea funcional o sensorial, digo yo que nos pasa que hay una parte que no se acaba de acostumbrar nunca y que piensa que y no pasa nada, vamos para adelante. Sí, Y afortunadamente hay esa parte que puja y que se atreve y está la otra parte que dice, Dios mío, ¿cómo voy a hacer con esta situación cuando te topas de golpe y porrazo en un ambiente donde todas las señales son visuales? Entonces, yo creo que todos aprendemos, y en mi caso particular es así, como de dos maneras. Una es tú afrontando todo y descubriendo qué pasa, ¿verdad? Sin tener mucha conciencia, sobre todo cuando era niña, de que a mí me pasaba algo distinto al resto de la gente. sí. Sencillamente había cosas que me costaban más, pero yo no tenía conciencia de por qué. Y yo además soy de signo Tauro, soy perseverante completamente, con lo cual si algo se me metía en la cabeza, mira, daba igual si era difícil o fácil o si los demás lo hacían en 5 minutos y a mí me llevaba 3 horas. Yo lo hacía. Y ahí vas aprendiendo y también vas abriendo como otros talentos o otras habilidades, ¿no? Porque si bien es verdad que yo visualmente no capto como el resto de la gente, mi resto visual siempre me ha hecho entender el mundo a través de mapas que el resto de la gente no ve. Y cuando te hablo de Claro. mapas, te hablo de mapas en la calle, de mapas en el dibujo que hace la silueta de una persona. Y muchas veces me pasa que yo voy al mercado, por ejemplo, con mi compi de piso,
y yo consigo las cosas antes que ella. ¿Por qué? Porque tengo otra manera de percibir y de entender y sencillamente la he desarrollado. Y luego está esa manera de ir aprendiendo que es como más metódica, que es más pensada, y por ejemplo, cuando yo salí de Venezuela, la primera vez que estuve en un aeropuerto grande sola, que fue en Ámsterdam, que solo a mí se me ocurre porque Ámsterdam es como, el aeropuerto es como una ciudad en sí misma, eh, me confronté con el hecho de que definitivamente mi tema visual era muy gordo y fuera de mi zona de confort, donde ya Ujú. toda la gente sabía qué me pasaba. Era desafiante porque pues yo no logro ver más allá de 2, 3 metros, percibo muy raro. Y, y un aeropuerto así de grande era como, no sabía hacia dónde dirigirme, no sabía dónde había un mostrador, no distinguía nada y me puse a llorar, Mm. este llanto Sí, un que no te ataque deja ni de hablar, pánico, ¿no? de a la angustia de, bueno, porque yo inglés hablaba entonces, pero daba igual el inglés, yo no sabía hacia dónde ver ni qué hacer, ¿no? Entonces, esa fue como una primera circunstancia en la que me vi que me hizo tomar conciencia de lo gordo que era y entonces era mucho más suave que ahora. Ujú. Por ejemplo, en la universidad, mis compañeros, cuando yo me iba acercando, como yo no veo a más de 2, 3 metros, no distingo bien, me hacían así desde el pasillo de la escuela de artes. Entonces, donde yo veía que hacían aspas, me dirigía allí, porque sabía que ahí estaba mi grupo. Y bueno, y de anécdotas tengo para contar miles, de entrar en el salón y decir, no sé si este es el salón, y tener que acercarme a la gente, a los pupitres, a ver si reconocía alguna cara para saber si me quedaba allí, ¿no? Sí. Y bueno, esto va un poco como de una sensación de aventura que a veces puede ser hasta divertida y yo actualmente procuro darle ese matiz a una sensación de vulnerabilidad y de desprotección enorme. Y estar en esas tesituras de la una a la otra a veces me sucede en el mismo día, aunque ahora con los años y con tanto tiempo de tener baja visión, procuro como que abordarlo de una manera más positiva. No voy a engañarte, es duro, es difícil. Hay Sí, muchas... quería preguntarte acerca de lo agotador que puede llegar a ser tener que explicar día a día. em, es como una especie de salida del closet continua, por poner un ejemplo. Es una salida del closet continua y tener que estar explicando a cada persona que se conoce, que efectivamente, aunque no se note y que tengas unos ojos perfectos, ¿no? Pues existe este problema visual. Entonces, háblame de lo agotador que puede ser esto y además incluso también con gente que puede tener conociéndote la vida entera, incluso la familia. A mí me parece muy interesante también poder visibilizar este tema, el saber que cuando conoces a una persona con este tipo de dificultad visual, en este caso, pues hay cosas que no se le pueden pedir y que le puedes aliviar la carga de otra forma, ¿no? Es decir, no le puedes pedir que te haga trámites, que te redacte grandes textos, que te haga, porque suele ser agotador para esta persona, ¿no? Y que si vas a hacer un trabajo artístico, por ejemplo, tiene que haber una facilidad también, y de esas herramientas hablaremos también más adelante, que de alguna manera te facilitan el trabajo. Pero comencemos por esto, por este, por este día a día de tener que estar dando explicaciones de lo que sucede porque no se te nota. Sí, por eso te digo, es una bendición y por otro lado Ujú. es tremendamente complejo. Yo agradezco que no se me note y además como actriz eso ha sido una bendición. Ha sido una bendición en dos sentidos. Primero, no se me nota y entonces puedo colarme, digamos, entre el resto de las Ujú. actrices y acudir a cualquier casting. Pero por otro lado, pues eso me genera una cantidad de estrés y una cantidad de situaciones que son complejas de abordar y de torear cada día. Ujú. Eh, sí es agotador porque yo soy una persona, tengo la tendencia de ser amorosa, empática y afectiva. Es la manera en la que estoy conformada o en que mi psique
por lo general funciona. Sí. Ahora bien, no todos los días tengo ganas de explicar todo lo que me pasa porque yo entiendo, además visto desde afuera, que genere una enorme curiosidad. Oye, pero es que no se te nota nada, pero es que cómo haces el resto de las cosas, pero cómo me ves. O sea, yo no sé cómo te veo, como yo te veo, no tengo corrección para quitarme las gafas y decir así te veo de un modo y asado te veo de otro, ¿no? Te veo el alma para que te pongas más nervioso. Exacto. Sí, que más o Sí, menos bueno, esto me ocurre. te veo el Eh, aura para que te pongas más nervioso. Exactamente. Es agotador, es muy agotador y entonces allí entra un tema muy interesante que creo que muchas veces no se habla y entiendo también por qué. Primero produce pudor y segundo es un estado de vulnerabilidad enorme. Mira, hace unos cuantos años ya en Barcelona yo decidí tomar el bastón que usan los invidentes. Sí. Eh, y fue un tránsito duro, fue muy complicado. Llevar un bastón trae consigo un imaginario que no siempre es apreciado ni respetado, aunque yo creo que aquí en España se ha hecho una labor impresionante en ese sentido. Pero a pesar de eso, conlleva, cuando tú llevas un bastón, una mirada que puede ser lastimera o una mirada que te cuestione. Por ejemplo, en mi caso, me ha pasado que como no se me nota nada, si yo llevo el bastón, que lo llevo más como una bandera para que el otro sepa, hey, aquí está pasando algo, como Alerta, una una señal. señal de alerta, exacto. Ujú. Eh, entonces me miran como si yo estuviese mintiendo. Y yo he compartido esto con otros amigos que tienen baja visión y a ellos también les pasa un poco lo mismo. Entonces, claro, yo por ejemplo aquí en Málaga me desplazo por mi barrio tranquilamente sin el bastón, porque ya conozco mi barrio, porque mucha gente del barrio me conoce, porque tengo sitios a los cuales puedo incluso entrar y sentirme tranquila, eh, gente de los bares que conozco. En lo que salgo de mi zona, evidentemente, yo no, muchas veces no puedo distinguir los semáforos, muchas veces confundo el semáforo con una luz que haya de algún comercio, no veo las caras de la gente habitualmente, no leo los letreros de los sitios, no puedo ver los números de las calles y entonces en ese tipo de circunstancias yo tomo el bastón y me pongo mis gafas oscuras la mayoría de las veces. ¿Por Ujú. qué? Porque no es que yo sea ciega total, gracias a Dios no lo soy, aunque tengo amigos ciegos totales que se desplazan con un desparpajo y una maravilla, es una cosa sorprendente. Pero bueno, yo agradezco mucho tener mi resto visual, pero si yo no conformo completo el imaginario, la gente se queda despistada Claro. y es incómodo. Para mí es muy incómodo tener que hacer ese papel porque no es un papel por el que me están pagando, siendo que yo soy actriz y es un papel con el que no me siento del todo cómoda. Sin embargo, si yo necesito que me ayuden a cruzar la calle o necesito que me ayuden a ver si hay alguna obra en construcción, una cosa en construcción, eh, Ujú. yo necesito apelar a ese imaginario completo para que si no me pasa, por ejemplo, si no lo llevo así, es como, ah, sí, entonces, pero ¿cómo me ves? Pero, a ver, pero con esos ojazos, pero tan joven que eres. Pero a mí me pasa igual. Yo es que llevo estas gafas y yo por dentro es como, a ver, no te pasa igual. Yo tengo un 3% por el ojo izquierdo y un 10% por el derecho. Y lo mío no se acomoda con gafas porque no es ocular. Hablando Entonces, de lo que mencionaste del papel, ¿cómo crees que ha influido la baja visión en tu enfoque artístico y en tu carrera artística en general? Tú tocas demasiadas ramas, eres un artista integral, es decir, hablaremos también de cómo pintas, dibujas, cómo te construyes un atril, cómo utilizas herramientas, pero en general el arte, ¿cómo ha influido la baja visión en tu camino y en tu enfoque artístico? yo creo que la baja visión en muchos aspectos me ha ayudado, porque básicamente un actor necesita, a mi sentir y a mi juicio, igual pueden diferir muchos que estén escuchando, pero para mí la herramienta principal del actor tiene que ver con la observación y la sensibilidad, ¿m? Ujú, Con tu sí. poder empatizar.
y con tu poder observar. Y observar no es solamente visual. Tú observas las dinámicas de los grupos, la energía de la gente. Yo puedo distinguir a una cierta distancia la gestual, no del rostro, pero sí lo que el cuerpo dice, la postura de la persona, el ritmo con el que camina. Y eso es una herramienta fundamental. Y precisamente como me falta la vista, en el resto de los sentidos soy como una pantera, o sea, los tengo allí de una manera eh, casi feroz. Ujú. Y eso me ha ayudado mucho en el escenario. Por otra parte, también quiero acotar que el escenario es un espacio seguro, es un espacio acotado, Sí. donde por lo general ya tú sabes cuál es la delimitación del espacio, qué objetos hay, sobre todo cuando hacía tanto teatro, eh, a menos de que sea teatro de improvisación, todo está predispuesto. Tú has hecho un ensayo que sabes que la libreta está aquí, el bolígrafo está allá, allá está el peluche, aquí. No es que te van a cambiar las cosas de un día para otro, pero en la calle sí cambia todo de un día para otro. Solo salir Así es. de la puerta del edificio, incluso del apartamento, del piso, puede estar todo cambiado. Entonces, yo encontré en el escenario un lugar seguro, un lugar donde yo podía más o menos calcular lo que iba pasando matéricamente, o sea, con lo material. Ya después está todo el universo sensorial, de la sensibilidad, de lo que tú puedes percibir del público, que eso sí va variando de función en función. Pero en principio lo que tiene que ver con los objetos está delimitado y eso siempre me ayudó mucho. Y por otra parte, creo que me ha hecho sentir una empatía natural eh, por la gente en general, porque Ujú. mm, todos tenemos diversidades o discapacidades. Sí. Puede que algunas sean menos visibles o menos retadoras de cara a la galería, pero tú no sabes qué está sintiendo cada persona y dónde tiene su talón de Aquiles. Entonces, eso me ha convertido en una persona profundamente empática. Si más bien lo que he tenido que trabajar es poner el límite y decir, vale, esa no es mi historia. Correcto. Eh, ¿Verdad? Tú lo sabes. Esa no es mi historia, esa es la historia de esa persona. Yo puedo empatizar, pero no hasta el punto donde eso me chupe la energía y yo me cargue la historia de la otra persona. Ahora, yo diría que ahora que estoy más grande, que veo la vida de otra manera, para mí ha sido un regalo más que un drama el hecho de tener baja visión dentro de la actuación. Aunque confieso que a la hora de ir a castings, que ya yo no Ujú. haciendo castings ahora, pero era duro, era muy duro. Ahí sí, no te voy a decir que era un regalo, era complicadísimo, desde llenar la Claro. planilla, dónde la lleno, cómo la veo, y si llego con el bastón, cómo me ven todos los actores y las actrices, que además por lo general están como muy eh, pendientes de un tema físico, de lucir muy guapos, muy guapas, y de pronto llega una actriz con un bastón que tiene que pegarle la nariz a la lista porque no sabe dónde es, o sacar unas lupas, o este, Bueno, de eso eso, tenemos una obra de teatro. de eso tenemos una obra de teatro. De eso tenemos una obra de teatro que quizás pronto salga otra vez a la luz, justamente para esto, para visibilizar, para seguir enviando ese mensaje que bueno, que muchas veces si no lo muestras, pues la gente no se entera. Es muy difícil también darse cuenta y sobre todo en estos casos donde no se nota, como dice en la obra de teatro. Técnicas y adaptaciones, Isabela, para realizar tus trabajos. Una pregunta clásica es cómo haces para estudiar, cómo haces para preparar los libretos, cómo haces para pintar, para dibujar, para todo lo que creas con tan baja visión. Mira, a veces yo también me lo he preguntado, ¿cómo lo hago? Porque francamente es bastante particular. Eh, Mira, hay cosas que se me dan con gran naturalidad porque tengo la dicha de tener habilidades y talentos que van dirigidos hacia el mundo artístico y que tienen que ver directamente con eso. Por ejemplo, y lo artesanal. A mí me fascina todo lo artesanal, tejer, por ejemplo. Yo puedo tejer incluso con ganchillo porque ya tengo bueno, unos ganchillos que son enormes, parecen un poste de la luz, pero puedo hacerlo porque ya tengo pillado el movimiento y todo, ¿no?
Pero yo, una de las cosas que me encantaba cuando hacía labor de sensibilización en Barcelona en ciertas escuelas era llevarme el ovillo y enseñarle a los niños cómo tejía yo solo con el dedo. Porque el dedo, con el cachetito que tiene el dedo, digamos, cuando tú lo doblas, puede hacer de ganchillo. Entonces, sencillamente con sentir el ovillo, sentir el dedo y saber el punto que estás haciendo, tú puedes tejer. Y así como conseguí esa manera de tejer, he encontrado muchísimas otras alternativas. Por ejemplo, para pintar, ya no escribo prácticamente mucho a mano, aunque en estos días estoy metida en unos estudios que tengo que escribir a mano, pero no lo hago porque me produce muchísimo agotamiento visual y la cabeza me duele y las articulaciones de tanto estar como encorvada buscando la postura. Yo he descubierto, de hecho un gran amigo muy querido, Alecos, me hizo hace años como una especie de atril o de tarantín, como decimos en Venezuela, de cartón que me llegaba más o menos por la barbilla, de modo que yo me montara encima de esto y fuera escribiendo o fuese dibujando. Yo dibujo de un modo que es muy difícil de explicar, es con el papel muy cerca de la barbilla, y yo no hago bocetos porque ya el boceto me costaría tanto que, mira, vendería el boceto, ¿sabes? Entonces yo empiezo sobre el papel directamente a mano alzada y voy completando, digamos, la forma y dándole vueltas al papel, porque yo no, en principio no puedo ver sino lo que tengo muy cerquita de los ojos y en la zona central. O sea, muchas veces la gente me dice, pero si te ponemos una cosa enorme, 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 no lo vas a ver. Mira, no necesariamente. Primero, dependiendo del contraste y segundo, si es muy enorme, 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 quizás voy a ver lo que tengo aquí, pero lo que está allá arriba, arriba ya no lo distingo. Claro. Entonces, por eso pinto de esa manera. Aunque eso me fascina, es agotador también. Lo que pasa es que, bueno, yo soy Tauro y cuando se me mete algo en la cabeza, pues lo hago. Adaptaciones, otro tipo de adaptación, por ejemplo, son los telescopios, que en Barcelona los descubrí a través de una gente maravillosa que trabaja con baja visión, súper empática y con una vocación enorme. Y el telescopio fue para mí una liberación enorme, porque yo antes no podía tomar un autobús, ni podía caminar por la calle sin preguntarle a todo el mundo en qué calle estamos, qué número tiene la calle. Y el telescopio me ayudó muchísimo a coger mi autobús tranquila sin preguntarle a todo el personal y sin tener que explicarle a todo el mundo qué me pasaba. El móvil lo tengo adaptado, con 3 toques hago la imagen tan grande como quiera. También tengo un programa que me narra, es como una voz robótica, tú seleccionas el párrafo, si no es imagen, si es imagen no te lo lee, pero si es escrito, te lo lee una voz robótica. Y en el ordenador tengo igual 2 programas, uno que me ayuda con voz robótica, que me lo narra, y otro que amplía muchísimo el texto. Y así suelo trabajar, suelo hacer así mis creaciones. Lo que sí debo decir es que la inversión de energía y el tesón y la perseverancia que tengo que poner es enorme. Enorme, 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 porque yo creo que cualquier otra persona con 5 minutos de eso lo deja. Sí, justamente vamos a tocar ese tema. ¿Cómo manejas cómo manejas la frustración y además la paciencia también enorme? A ti nadie va a venir a decirte que no puede hacer algo porque no, por cualquier cosa, porque no puede. Es difícil tener que decirte, digo, argumentarte, mira, no, yo no hago esto porque, es que no puedo, ¿no? Es decir, es un ejemplo de fortaleza y de perseverancia enorme. A ti nadie va a venir a decirte, no, que qué difícil es salir de la zona de confort, ¿no? Porque tú en tu caso dirás, no me vengas a hablar a mí de salir de zona de confort. Cuando he dejado mi país, he recorrido no sé cuántos países, he recorrido las ciudades enteras sola con este 3 o 10% de visión, ¿no? Entonces es como que venga, vamos a hablar de salir de zonas de confort. Pero aparte de esta valentía, esta tenacidad y esta perseverancia, ¿en qué momentos o cómo manejas los momentos de frustración? Los momentos de querer darle con un bate a la pared y literalmente,
y cómo, de qué herramientas has tomado o te has acompañado a lo largo de tu vida, quizás sobre todo en los últimos tiempos, para poder acompañarte en este proceso y hacerlo mm, más ameno. Sí, ¿cómo manejo la frustración? Mm, Ha sido una escuela, como para todos. Mi situación visual ha sido una escuela importante y determinante. La frustración está bastante presente, no voy a decir que todos los días, pero casi, porque como la inmensa mayoría de los estímulos son visuales, tú piensas que además hoy en día sin el móvil, caray, sí. sin el móvil es como complicado. Luego todos los formatos, todo se está haciendo a través de las pantallas. Y, y bueno, también me sucede que hay gente, por ejemplo, ayer fui a sacar unas copias y me atendió una chica amorosa que ya había conocido en otro sitio, en otro entorno, y le digo, ¿tú me puedes ampliar más de lo que yo amplié el texto, por favor? Y me dice, no, es que ya está muy grande, lo vas a leer. Y yo decía, ¿cómo le explico? Y ella ya sabía que tengo baja visión, pero la gente no tiene noción. ¿Qué herramientas me han ayudado? Me ha ayudado mucho la meditación, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me ha ayudado la respiración. Hago chikun Ujú. desde la pandemia. Empecé a hacer chikun, eso también me ha dado como un tempo. Luego esta filosofía de Eckhart Tolle de vivir el aquí y el ahora. Y más de una vez, como empiezo a entender también otras cosas de la vida, que creo que eso es lo que dan los años, Sí. entiendo que hay muchas cosas que quiero lograr, que tengo metas que son muy claras y que yo las quiero lograr, así como he logrado tantas cosas, pero que sin embargo mis metas, o si yo las cumplo o no las cumplo, no me definen a mí como persona, no me definen en absoluto. Claro. Son como parte del ropaje, es una ropa que tú tienes y que te da calorcito y que según la ocasión puedes lucirla más o menos, pero la valía de mi alma, digamos, no está en tela de juicio si yo consigo una meta o no. Entonces, muchas veces en la vorágine cotidiana, Isabela, mándame unos documentos, o Isabela, tienes que llenar una forma para algo, o tienes que enviar un espectáculo. Bueno, pierdo la paciencia, tengo que ampliar tanto todo en el ordenador que las cosas se solapan, hay cosas que dejan de funcionar, hay cosas que ya no puedo recuperar, hay veces que cierro sin querer alguna cosa y entonces Mm. vuelvo a mi centro, respiro profundo y me recuerdo que quiero encontrar la paz y que esa paz no debe depender de que yo consiga o no la meta. Ahora, yo creo que eso nos pasa un poco a todos, solo que quizás este tipo de circunstancias, como en mi caso el tema visual, lo hace como un poco más áspero Por supuesto. y más profundo todos los días, porque no son nimiedades, son, pues igual no pude mandar, no sé, al concurso de poesía lo que yo había escrito porque no sé cómo hacerlo cuadrar en el formato, porque no pude llenar la forma. Bueno, mira, algunos días lo llevo estupendamente y le doy la vuelta y puedo surfearlo e incluso reírme. Y algunos días peto, como dicen aquí en España, y lloro y me pongo molesta y se lo comento a mi compi de piso y le digo, es que me pasó esto y esto y esto. No te voy a decir que estoy más allá del bien y del mal en ese sentido porque sigo currando en ello cada día. Isabela, ¿cómo te sientes hablando de esta experiencia, de poder compartir tu experiencia de la baja visión con el público en general, con los oyentes? Actualmente, ¿cómo te sientes poder compartirlo? A mí me gusta compartirlo, Sol, porque primero es algo que va conmigo a todas partes. O sea, no lo puedo dejar en casa. Mira que me gustaría, pero va conmigo. Lo tengo como cosido. Aunque estoy abierta a los milagros, ¿eh? Lo digo desde ya. Me siento bien porque me parece que es importante que nosotros como humanidad sepamos que hay gente que tiene una diversidad en muchos aspectos. En mi caso es una diversidad sensorial. Y, y qué bonito
poder brindarle al otro, y va a sonar gracioso, un punto de vista, un punto de vista diverso con respecto precisamente a la baja visión. Y qué bonito también poder animar, que esto me ha pasado, hubo un tiempo que estuve haciendo una pequeña campaña hablando justamente de temas de baja visión, tanto en mi TikTok como en el Instagram, y, y gente que tenía la misma problemática empezó a hacer comentarios o se enviaban el video, y me conseguí con que una chica que dibuja me dijo, oye, nunca se me había ocurrido subir la superficie mucho, mucho para pintar en una superficie que quedara alta. Claro, porque tenemos siempre la tendencia de encorvarnos para llegar a la superficie. Y Así es. eso no te quiero explicar, o sea, el tema cervical y los dolores de espalda que he afrontado precisamente por tener yo que pegarme tanto tiempo a las cosas. Así que a mí me gusta muchísimo hablar de esto, no todos los días en la calle cuando voy a coger el autobús, no siempre tengo la mejor disposición. Sin embargo, sí me gusta por estos medios poder ser portavoz de esta diferencia, y además decir que el mundo de la baja visión es enorme. Es Así decir, hay es. gente que ve eh, por un orificio minúsculo y que ve perfecto por ese orificio. Oye, pero ve por un orificio, es una cosa minúscula. Entonces a lo mejor te vio que tienes, no sé, una ceja parada y solamente lo que está viéndote es la ceja. Entonces no te está engañando. Ve bien, pero solamente a través de un círculo minúsculo. Hay gente que no ve en el centro y que ve en la periferia. Hay gente que tiene puntos ciegos. Yo tengo puntos ciegos. Bueno, todos tenemos puntos ciegos hablando de la psique, pero Así es. hablando de, sí, de la visión, yo tengo zonas donde pierdo completamente la visión, ¿no? Que eso es bastante complicado a la hora de leer, aunque la literatura esté adaptada. Y me gusta poner esto sobre el tapete para que otra gente quizás cuando vea a una persona con baja visión a la que no se le nota nada y de pronto coge el bastón, entienda que no te está engañando. Es tan duro tener que coger el bastón. Es tan difícil que, bueno, puede que haya algún loco, alguna loca por allí que tenga, bueno, un desequilibrio interesante y que decida tomar el bastón por otro motivo. Pero te digo, yo no he conocido a la primera persona. He conocido más bien amigos que por no coger el bastón, pues precisamente por no pegarse todo ese imaginario lastimero y lastimoso, Sí. eh, bueno, los ha atropellado un coche o se han llevado un poste por delante y se han roto la cabeza. En lo cotidiano, sobre todo actualmente cuando vas caminando por la calle y, y hay cantidad de ciegos voluntarios, porque todo el mundo va viendo el móvil y quiero que por favor me hables de tu experiencia. A mí con un resto visual en líneas generales, bueno, con gafas y con una miopía importante, me pasa también continuamente el hecho de que tú a la gente la tienes que esquivar en la calle, porque todo el mundo va caminando viendo el móvil. Entonces, en tu caso, si incluso con bastón, ¿cómo haces para poder lidiar con esto y no tener que literalmente caerle a bastonazos al personal por la calle? Porque van caminando sin mirar hacia adelante, llevándose cualquier cosa. Este fenómeno es alucinante y desde tu condición visual quiero que me comentes cómo lo Lo vives. vivo con desasosiego, ¿qué quieres que te diga? Lo cierto es que aquí en Málaga me siento bastante más confortable y segura que en Barcelona, porque Barcelona es una gran ciudad y hay mucha gente con monopatines por todos lados. Eso para mí, cuando empecé a ver que salían como champiñones los monopatines, uy, implicaba un enorme estrés porque yo no me entero del monopatín hasta que lo tengo prácticamente encima. Entonces, Sí. y yo acuñé el término ciegos voluntarios cuando empezó toda la fiebre de ir viendo el móvil por la calle en vez de ver la acera, el cielo, las aves, no sé, los árboles, la gente. Y eso sí es estresante porque incluso con el bastón, y tú me has acompañado más de una ocasión, incluso con el bastón el otro te lleva por delante porque es un ciego voluntario.
decidió ser ciego al mundo que le rodea y estar en su Burbuja. en su burbujita particular. Y qué triste que la gente que ve bien, que tiene ese sentido maravillosamente activo, digamos, y saludable, decida obviar el mundo que tiene alrededor por estar metido dentro de una pantalla. Yo animo a la gente a que levante la cara de la pantalla y que no solamente para enterarse de quién viene, si viene una señora con un coche, si viene una viejecita con una andadera o si viene una persona eh, ciega o con baja visión, sino para ver el cielo, para extasiarte un rato, para mirar cómo van las nubes recostado de un edificio, aunque el resto de la gente no lo entienda. Yo animo a levantar la cabeza de la pantalla porque creo que es importante además que nos conectemos eh, con la mirada, con el aliento, que recordemos que las pantallas son súper útiles, pero que jamás nos van a suplir. No te abraza, una pantalla no te abraza. Eso, ¿cómo animarías a personas que tengan una condición similar? Quizás a ser un poco más productivos, más creativos. ¿Cómo crees que puede ser fuente de inspiración? Creo que afortunadamente hoy hay mucha información en las redes. Entonces, ahí es cuando son muy útiles. Hay mucha gente que da su testimonio de cómo utiliza cierto tipo de programas. Y sobre todo a la gente más jovencita que tiene algún tipo de trastorno visual, digamos, le es mucho más fácil porque ya tienen como ese lenguaje tecnológico. Ahora bien, seas de la edad que seas, siempre puedes aproximarte a una institución también que trabaje con eso, que aborde el tema tecnológico para ayudarte a ver qué adaptaciones hay. Y Ujú. luego yo te convido a explorar tú mismo y a encontrar otra manera. Mira, una de las cosas que descubro con la edad es que el mundo que hemos creado es un mundo que hemos creado desde la mente. Ujú. Es decir, nunca se ha hecho nada que no se haya pensado antes. Una taza está hecha porque antes pensaste en la taza y conseguiste el modo de hacerla. Y el ordenador fue primero una idea y el edificio fue primero una idea que después fue un plano. Entonces, si tú tomas conciencia de eso y tomas conciencia de que tú eres capaz de crear, muy probablemente vas a encontrar un camino alternativo para crear eso que quieres crear, que no necesariamente es como te dijeron que hay que hacerlo. Y quizás en eso me favorece mucho que yo soy artista y no me paro en ese sentido. Es como, ah, bueno, así lo harás tú. Yo no Claro, lo puedo hacer como lo hace la gente, entre comillas, normal. Que eso también es como pasé otro programa, lo de la gente normal. Si yo no lo hago como la gente normal, pues yo lo hago como lo hago yo. Y yo lo hago maravilloso. Y convidar a la gente a que se atreva también, conseguir grupos de apoyo, esto es importante. Para mí lo fue en su momento. Eh, Encontrar gente que empatice, no que te vea con lástima, eso no. Que empatice, que entienda que no es sentir lástima, es entender que estás poniendo un esfuerzo, un tesón y un amor enorme para conseguir algo que probablemente el resto de la gente ni se percate, lo hacen automático. ¿Por qué? Porque el ojo le llega hasta allí. ujú, Por ejemplo, el hecho de eh, cuando estudiaba de pequeña, yo nunca pude ver los números de las páginas, porque claro, el pupitre te queda a una altura y tú estás a otra altura y si tú quieres pasar la página y estás pegado a la hoja, pues no puedes pasar la página. Entonces yo sencillamente veía a los alumnos que estaban a mi lado y a esa persona que tenía al lado, yo lo que hacía era que captaba el mapa que hacía la letra negra sobre la superficie blanca, porque eso va sí. dibujando una silueta. Y entonces yo no buscaba ni el contenido ni el número, no lo podía ver. Pero yo buscaba que mi silueta del papel coincidiera exactamente con la silueta del papel de al lado. Cuando yo conseguía que la silueta fuera la misma, esa era la página. Y cualquiera Claro. diría, ¿cómo lo vio? Lo vi porque yo me ingenié una manera distinta de encontrar un camino
para llegar al mismo lugar. Y se me viene a la mente la palabra confianza. Y se me viene ¿por qué? Porque una situación como la tuya o esta condición requiere tener mucha confianza en el otro, o así lo miro yo. Y me genera curiosidad saber en el momento de relacionarse con las personas que se acaban de conocer, independientemente de los nexos que vengan, ¿no? Ya sea de amistad, de parejas, de grandes amigos, eh, lo que debes sentir, ¿no? Y te lo pregunto, debes tener un corazón enorme, abierto y una confianza absoluta, lo cual, pensando en cabeza fría, puede ser un peligro también en muchas circunstancias. Ujú. Y cómo lo gestionas, porque claro, ya sabemos, tú lo has dejado claro en la entrevista y quienes te conocemos lo sabemos, que tienes una empatía enorme, que de hecho el monólogo de A Tientas que trabajamos juntas, donde tú hablas de la baja visión, habla de la actriz que ve más allá, porque literalmente es así. Puedes lograr ver en estas personas cosas que generalmente no se ven a simple vista. Pero ¿cómo equilibras este tema de la confianza, de saber hasta dónde puedo llegar con alguien, hasta dónde puedo abrirme, hasta dónde puedo tener yo la confianza de que, oye, te doy todos mis documentos para que por favor me los revises, ¿no? Para que me ayudes a cruzar la calle y me acompañes hasta el ayuntamiento porque tengo que hacer un trámite? Es decir, ¿cómo te enfrentas en esos momentos con el tema de la confianza hacia el otro? Qué pregunta tan buena. Em, yo tengo por configuración, Por sistema operativo. por sistema operativo, yo suelo querer a la gente. ¿M? Que esto muchas veces me dicen, pero ¿cómo vas a querer a la gente? Sí, yo suelo tener una sensación de amor hacia la gente. A mí me conmueve la gente, sé que cada quien está cargando su mochila y que cada quien está en el momento lidiando con algo. Entonces, yo parto de que en ese sentido todos somos iguales, aunque la aventura de cada quien sea muy diferente, todos somos iguales en el sentido de que estamos transitando nuestro crecimiento. Entonces, eso Sí. es como yo, y tú lo sabes, es como yo percibo a la gente por lo general. Y creo de creer, sé que todos estamos dando lo mejor que podemos, que cuando no damos lo que le parece al otro mejor, es porque al otro no le parece mejor, pero esa persona no puede dar algo diferente. Entonces yo parto de como ese punto de buena fe Sí. y milito en ella, en esa buena fe. Y luego tengo mucha intuición, afortunadamente, y más allá de la intuición, ya menciono dos cosas más. Yo soy creyente, no como la mayoría de la gente católica o cristiana o budista, yo soy creyente en algo superior y sé que ese algo superior me ampara, me contiene, me sostiene, se comunica conmigo y está amando que yo esté feliz y está amando que el otro sea feliz. Entonces yo parto de esa premisa. Sí. Esa voluntad superior quiere que todos estemos bien. Ya después somos nosotros con nuestras mentes que como que nos vamos un poco de la onda principal. Pero yo parto de esa premisa. Y luego hay algo que yo he aprendido a hacer también, se lo debo en buena parte a mi país, a Venezuela, que me ha enseñado muchísimo desde la migración, y se lo debo a el tema de la baja visión, y es soltar, soltar. Lo que no Porque puedas mira, controlar. hay gente súper preparada, competente, con todos sus sentidos impecables, a la que le han echado unas vainas, y discúlpame la palabra, o sea, tamaño familiar. Entonces yo cuando sí, yo tengo que fiarme todos los días. Yo tengo que Correcto. fiarme, para que me llenen una planilla, para la mujer del banco, para
llenar un contrato, no siempre puedo leerlos Para, todos, para, para pagar una cuenta en un restaurante, cosas tan para simples pagar una como para cuenta en ir un al restaurante. supermercado necesitas confiar. Necesito Necesitas- confiar y te digo una cosa, lo hago, lo hago de un modo absolutamente desprendido. Yo creo que uno en buena medida crea la vida que le rodea y los vínculos que le rodean. Uno depende de lo que tú estés esperando, también el otro se muestra de un modo o de otro. Habrá gente que diga que soy naif. No lo sé, no sé si soy o no soy naif. Yo creo en eso y por lo tanto lo creo. ¿Sabes? Sí, sí, La sí, mayoría de las veces encuentro ángeles, me he conseguido algún tonto, alguna tonta, sí, por supuesto, y de como eso también. todos. Sin embargo, debo decir que la mayoría de la gente es amorosa, que la mayoría de la gente está dispuesta a ayudar, que la mayoría de la gente puede empatizar y conmoverse, y yo quiero seguir apuntando a eso. Yo quiero una vida así. Así que eso es lo que yo transmito y eso es lo que yo recibo la inmensa mayoría de las veces. ¿Crees que en los últimos años se han presentado cambios, avances? Hace poco estuviste, de hecho, en Barcelona, formando parte de esta gala anual que realiza la Fundación Punt de Vista. Y coméntame cómo has visto, quizás en los últimos años, sus últimos 10 años, por ejemplo, el avance del tema de la visibilización de la baja Ujú. visión en general. Yo, yo creo que se están haciendo grandes avances. De hecho, en esta gala a la que asistí ahora de Punto de Vista, hablaron de avances. Hay científicos que se están dedicando muchísimo al tema de la baja visión y la tecnología está ayudando también en muchos casos. Por Ujú. ejemplo, creo que hay una especie de gafas con un dispositivo que te va narrando todo lo que tienes alrededor. Yo, cuando escuché de eso, me espanté porque a mí ese tipo de cosas me dan dolor de cabeza. O sea, yo digo, o sea, ya cuando pongo el lector de pantalla, tengo que, no sé, mandarle bendiciones y ponerme en un estado zen porque a veces te aturde, ¿no? Es como una metralleta, una metralleta. Sí. Este, pero sí, hay avances y yo creo que pronto se va a solventar. Sí, Yo yo creo que hay avances, yo creo que hay avances y muy probablemente se va a solventar con relativa rapidez. No creo que pasen muchos años antes de que ya el tema incluso de la ceguera sea solventado, porque con tantos descubrimientos que hay a nivel de molecular, celular, etcétera, y planetarios. planetario, que no, de eso no vamos a hablar ahora, pero yo creo No, que porque se nos terminó planetario, sí, se nos terminó el tiempo, pero ya podemos hacer luego otro episodio planetario sin ningún problema. hacia la quinta dimensión. Así es, donde no habrá ningún tipo de disminución visual. No, no, Isabela, bueno, estamos también súper atentos todos los finestreros de que regreses con con tu monólogo a tientas, monólogo de una actriz que ve más allá, así que muy atentos todos nuestros seguidores, los finestreros que nos han acompañado desde el principio, que muy probablemente este monólogo vuelva y regrese a seguir sensibilizando. Isabela, lamentablemente, bueno, nos tenemos que despedir por este momento y quiero que me cierres o que cerremos esta entrevista comentándome qué es lo que ha significado el arte para ti con esta condición, con la baja visión. ¿Qué ha sido qué ha significado? ¿Cuál ha sido el papel del arte? el arte es mi religión, básicamente, ¿no? Mira, el arte es mi cable a tierra y es mi cable a cielo. El arte son mis alas, porque si algo permite el arte es precisamente que tú mismo, tú misma, pintes tu lienzo. Allí, aunque yo vengo de las artes escénicas y fui muy, muy estricta y muy rigurosa con todo lo que tiene que ver con el teatro, y el teatro está muy, muy acotado, evidentemente. En general, el arte lo que te permite es crear, crear. Y allí no hay barreras, no hay límites, no hay discapacidad, no hay color de piel, ni hay sector social o capa social. El arte te abraza completamente. Te abraza y abraza a los que quieran dejarse abrazar. Entonces, para Así mí, es.
ha sido un espacio de creación, de infinita libertad, de muchísimo aprendizaje y, y de un desafío bonito, porque el arte me desafía, pero guiñándome el ojo, es como, ven, toca lo próximo. Así que quienes puedan acercarse a las artes y tengan baja visión van a encontrar allí un universo infinito. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias Isabela, gracias Finestreros. Hasta un próximo episodio. Gracias.